La promesa del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, para entender la promesa de nuestro Señor Jesús, es necesario hacer una pregunta. ¿Qué es una promesa? Es lo que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, nos dice a todos por la palabra lo que nos va a dar y lo que va a hacer. Porque nuestro Señor Jesús tiene el poder y la autoridad. Y la Escritura dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. San Mateo capítulo 28, versículos 16 al 18. Entonces, creer en nuestro Señor Jesús, porque es el Hijo amado de nuestro Dios Jehová. Y la Escritura dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Así, nuestro Señor Jesús es el Hijo amado de Dios, pues creer en nuestro Señor Jesús, porque el creer en nuestro Señor Jesús es para vida eterna y salvación. Y la Escritura dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. San Juan capítulo 14, versículo 1. La promesa de la morada en los cielos. Y la Escritura dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Así se cumplió la promesa, y la Escritura dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 3. La promesa del Espíritu Santo. Y la Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo,
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. San Juan capítulo 14 versículo 15 al 29. Entonces, la promesa del Espíritu Santo lo reciben los discípulos de nuestro Señor Jesús después de los siguientes acontecimientos: la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. San Juan capítulo 19 versículos 17, 18 y 30. Y nuestro Señor Jesús es sepultado por José de Arimatea, discípulo de Jesús con Nicodemo, en el lugar que la Escritura dice. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. San Juan capítulo 19 versículo 40 al 42. Y la resurrección de nuestro Señor Jesús es de acuerdo a la Escritura que dice, el primer día de la semana, muy de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. San Lucas capítulo 24 versículo 1 al 9. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús el Cristo murió en la cruz por el pecado de todos nosotros. Y la Escritura dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús se aparece a sus discípulos, reciben el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Así nuestro Señor Jesús cumplió la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. La promesa de nuestro Señor Jesús a la multitud de gente en Jerusalén, que recibirán poder a la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Y la Escritura dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 7. Así nuestro Señor Jesús cumplió la promesa a la multitud de gente en Jerusalén al recibir poder por ser llenados del Espíritu Santo a cada uno de ellos. Entonces, el creyente por fe y en oración ante Dios por medio de nuestro Señor Jesús pide el Espíritu Santo. Y la Escritura dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? San Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Así el creyente, a la voluntad de nuestro Dios Padre Celestial, recibe el Espíritu Santo si lo pide. La promesa de la vida eterna. Y la Escritura dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Es como se genera la pregunta: ¿qué es la vida eterna? Es de aquella persona que por fe cree en Dios y cree en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, tiene vida eterna en el reino de los cielos. Y la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. San Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Y también creer en el nombre de nuestro Señor Jesús, para conocer que por el nombre de nuestro Señor Jesús tenemos la vida eterna. Y la Escritura dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Por lo tanto, el creer en Dios y el creer en el Señor Jesús, en su nombre se tiene la vida eterna. Y también por el amor a nuestro Dios Jehová, y por el amor a nuestro Señor Jesús, y por el amor al prójimo, se heredará la vida eterna en el reino de los cielos. Y la Escritura dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. San Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. Es como se genera la pregunta, ¿cómo es el amor a Dios? La respuesta es de la Escritura que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 3 y 4. Es como se genera la pregunta, ¿cómo es el amor a nuestro Señor Jesús, el Hijo amado de Dios? La respuesta es de la Escritura que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. San Juan capítulo 14 versículos 15 y 21. Es como se genera la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento del Señor Jesús? La respuesta es de la Escritura que dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40. Es como se genera la pregunta, ¿cómo es el amor al prójimo? La respuesta consiste en que el creyente debe ser misericordioso con el prójimo en cualquier necesidad que tenga. Y la Escritura dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3 versículo 3. Por lo tanto, aquel que ama a Dios Jehová y ama al Señor Jesús
y ama al prójimo heredará la vida eterna en el reino de los cielos.